Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos a todos de una manera muy especial. Saludamos a nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Y bueno, estamos nuevamente aquí en este espacio por la gracia y la misericordia del Señor. Y bueno, les saludamos a todos. Saludo a Viviana. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén, bien, gracias a Dios. Aquí muy bendecida de estar esta mañana y de poder iniciar un espacio más de Mujer a Mujer. Amén. Bueno, y hoy tenemos una invitada, Viviana. Claro, hoy estamos en Experiencias Femeninas y tenemos una invitada muy, pero muy especial y que nos alegra mucho que esté con nosotros. Y con mucha experiencia. Amén, así es, claro. La experiencia, no sé. Improvisa. Bueno, vamos a saludar a Amparo Vélez, es nuestra invitada en mañana, y bueno, le damos gracias a Dios y a ella por aceptar la invitación. ¿Cómo amaneciste en esta mañana? Mis hermanas, Dios les bendiga. Amén. Es un gusto para mí estar aquí y compartir con ustedes las experiencias que Dios me ha permitido en el proceso de estos largos años que me ha regalado. Y bueno, vamos a esperar que esto sea de gran bendición para la audiencia. Así es. Muy agradecida con el Señor y con ustedes. Gracias. Amén. Bueno, ¿y qué les parece si antes de iniciar con este espacio tan hermoso que es de experiencias femeniles, vamos a orar, ¿sí? Para que sea el Señor dirigiéndonos, tomando el control, y bueno, que sea Él permitiendo que a través de estas experiencias podamos ser edificados, nuestra fe pueda crecer, y bueno, que Dios nos hable también, porque Él habla de muchas maneras, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿qué te parece si inicias la oración? Sí, vamos a orar entonces en esta mañana. Invito a todas las oyentes que están allá en casita, las que están en el trabajo, bueno, quizás no pueden sacar el espacio para orar, pero en su mente pueden hacerlo. Entonces vamos a hablar y a pedirle a Dios que Él nos inspire en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, una vez más delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro todo, Señor, y que todo lo que hacemos lo hacemos en tu nombre y para honra y gloria tuya. Te presentamos este espacio de Mujer a Mujer para que a través, Señor, de estas ondas radiales, de redes sociales y de todos los medios de comunicación podamos llegar a la vida de alguien, Señor, con una palabra de vida, Señor, una palabra de salvación. Te presentamos, Señor, a las que estamos aquí en el set, Señor, Amparo, Liliana y todo el equipo que está detrás de cámaras, para que seas tú direccionándonos, hablándonos, Señor, inspirándonos y dándonos mucha sabiduría para entender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Amén. Bueno, amén. Estamos este mes con un tema muy hermoso y es la inteligencia emocional. Y bueno, ya sabemos de qué se trata, de qué es, pero bueno, hoy vamos a través de esas vivencias, ¿sí?, personales. Vamos a preguntarle un poco a nuestra hermana Amparo quién es esta mujer tan hermosa que está aquí con nosotros. Y bueno, háblanos un poco de ti. Nos habías compartido una hermosa biografía barranquillera. Sí. Costeña, bueno, aquí tenemos una costeña, así que De la cabeza a los pies. Entonces, Oiga. háblanos un poquito. ¿Quién es Amparo Vélez? Bueno, primero voy a compartirles un Amén. versículo Así es. de donde quiero basarme. así es. El salmista David dijo en el Salmo 30, en el verso 11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Cuando miro este versículo, cuando el salmista habla de desatar el cilicio, fue porque pasó por momentos duros, momentos difíciles, y ya basado en una experiencia de esas emociones encontradas, unas difíciles, otras positivas, el salmista pudo decir: cambiaste mi lamento en baile. Entonces yo también me identifico con esta porción. Bueno, yo prácticamente me crié en Barranquilla, pero no nací en Barranquilla, pero al criarme ahí siempre he dicho soy barranquillera, soy de la costa. Y después, por gracia de Dios, fui a vivir a otra costa, a San Andrés. O sea que usted conoce mar, comida de Muy mar, qué interesante. rico, ¿no? Todo, todo eso. Sí. ¿Y cuál es la comida de mar que más disfrutaba en ese tiempo o hasta ahora? Bueno,
En San Andrés se disfrutan unas comidas de mar que yo no las aprendí a comer, porque en Ajá. ese tiempo yo padecía de unas alergias muy severas y tenía que cuidarme mucho de lo que era comida de mar, pero el Señor me sanó. Esa es una de las experiencias hermosas que también voy a compartir. Y de las comidas de mar que más disfruté fue el pargo rojo. El pargo rojo. Oiga, pues, bueno, qué delicia. Y de la costa atlántica, acá de Barranquilla, muchas cosas que de pronto aquí las desconocen, pero que allá son un manjar. Por ejemplo, decir la mazamorra de plátano con arroz y todo el mundo se queda así. Pero cuando yo se la doy a probar, dicen, no, si es que esto es un postre, esto es delicioso. Mazamorra de plátano con arroz. No, pues quedamos perdidas ahí, pero hay que probarla. Bueno, Los que están allá en la costa, ellos sí ya saben que ese plato es delicioso. mis hermanas que están viendo la audiencia, ellas sí saben qué es. Bueno, saludamos también de una manera muy especial a la familia de Amparo. Bueno, sabemos que es una familia muy extensa, ¿no? Y bueno, yo quisiera que nos contara un poquito ese testimonio de cómo llegaste al camino del Señor, cómo tu familia conoció, o sea, algo, tú siempre te refieres en tus experiencias y testimonios a tu mami, entonces quisiéramos que nos hablaras un poquito de ello. Sí, bueno, en días pasados se hizo un programa en la iglesia de Entregando la Antorcha. Ujú. Y entonces yo me refería al versículo de Timoteo, cuando Pablo le recomienda la fe de tu abuela Loida, de tu madre Eunice. Entonces, ese día en ese culto iba a predicar la hija menor mía, Susana. Y entonces yo pido una antorcha para entregársela a ella. Entonces, qué bonito, porque yo le decía, la fe que hubo en tu bisabuela Susana, en tu abuela Susana y en tu madre Amparo. O sea que hay una generación que viene dejándonos un legado, y ahora este legado que yo le dejo a mis hijos, le doy a mis hijos, ¿sí? Entonces, yo vengo de una familia cristiana, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo. Entonces, no, la bisabuela de mi hija, la abuela mía, mi mamá y yo. Entonces, a lo largo de estos años, nosotros tenemos experiencias muy hermosas para compartir. ¿Hermanas? ¿8? Nosotros somos 8 hermanas, Todas mujeres. todas O mujeres. sea, ni un varón en la casa. No, mi mamá no tuvo varones. Ay, vea. Mi mamá no tuvo varones. Entonces, el único varón era mi papá. Y cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, entonces mi papá no se convirtió. Entonces, precisamente la obra de Dios se realiza en San Andrés. Pues yo me convierto en Barranquilla teniendo 18 años, pero no perseveré. Me aparté y duré muchos años apartada. Pero cuando Dios tiene un proceso con uno, no te quita la mirada Así es. hasta que cumple su propósito. Y Dios tenía un propósito con Amparo Vélez. Y me fui a la isla de San Andrés en el año de 1983, en el mes de diciembre. Ujú. Y en el año de 1984, o sea, en el mes de abril, o sea, unos mesecitos después, el Señor trata conmigo. Entonces, cabe anotar que mis hermanas iban a la iglesia, habían conocido el Evangelio desde niña, o lo habíamos, pero nos habíamos apartado. Pero cuando ellas llegan a San Andrés, ellas comienzan a ir a la iglesia. Ujú. Pero como yo iba apartada, yo no quería saber nada de la iglesia. Y mire las cosas extrañas de Dios. Tú no conoces cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer Así es. embarazada, ni cómo corre el viento. Yo le dije a mi mamá, nunca me vayas a invitar a la iglesia, no quiero ir, porque ya yo sabía que todas iban los domingos. Ella me dijo, no, hija, tranquila, la salvación es individual y tú la conoces. Nunca me invitaron. Pues resulta que no me invitó a mi mamá, me llevó el Señor. Y que cuando está uno en ese momento, en esa etapa apartado, uno como que sabe que si va el Señor lo toca, entonces prefiere evitar, ¿no? Yo no sé qué pensaba yo, pero el asunto es que en mi corazón yo estaba totalmente reacia a todo lo que era de Dios. Y entonces Dios trató conmigo de una manera tan especial, y resulta que yo
que era la que no iba, la que no quería saber nada de Dios, soy la primera que caigo a los pies del Señor. Entonces decía la esposa del misionero en ese entonces, y cayeron todas como unas fichas de dominó así en fila. Todas mis hermanas se fueron convirtiendo y fue maravilloso. Las empleadas que trabajaban con nosotros se convirtieron al Señor. Bueno, nuestros hijos estaban pequeños, pero también empezaron a caminar con el Señor, pero se quedó mi papá. Pero mi mamá era una mujer de mucha fe y le oraba al Señor una oración muy corta, pero muy poderosa. Decía: no le dejes el alma de mi esposo al diablo, arrebátasela así sea 5 minutos antes de irse. Y bueno, hermanas, no fue 5 minutos antes que se la arrebató, fueron 5 meses antes, pero se fue salvo mi padre. Gloria a Dios. Bueno, hermana, usted dice que son 8 hermanas y que todas fueron arrepintiéndose, ¿no? O sea que algo que nos comentabas es que se creció la congregación, porque 8 nuevas hermanas en la iglesia. Sí, sí, cabe anotar que la congregación era de 5 mujeres. Ajá. Entonces, en ese tiempo, el misionero de la iglesia, Eduardo Forero, él contaba, ¿no? Contaban, cuando yo llegué, encuentro lo que comentaban, que el misionero recorría las calles de la isla, un campo misionero, y no encontraba a nadie que viniera a la iglesia. Entonces él venía un poco preocupado y decía: no le puedo comentar a las hermanas para que no se desanime. Claro. Y las hermanas decían: no les comentemos nada al pastor para que no se nos vaya. Entonces eran 5 personas. Cuando esto sucede, que nos convertimos todos, uy, la iglesia se dispara, 8 y 5, 13. Claro. Eso Pero se llama avivamiento, ¿no? ¿Y? Sí. Avivamiento familiar. No, y que estamos hablando de donde era obra, o sea, la iglesia en Colombia estaba iniciando, ¿no? En ese tiempo. Era como pionera, algo así. La iglesia en Colombia, en la costa, tenía ya una amplia gama de congregaciones, y también acá en el interior, pero a San Andrés no había llegado el mensaje. Entonces llega el mensaje, allá le plació a Dios llamarme para reconciliarme con el Señor, mis hermanas se convierten y bueno, empezó la congregación, luego se convirtió una hermana nativa y así empezó el evangelio a crecer. Hoy hay, para la gloria y honra de Dios, 7 iglesias y una en Providencia. En San Andrés, qué bendición. Y que el Señor la llevó a ese lugar no solamente para reconciliarse con Él, sino para hacer un propósito, ¿no? Sí. Para cumplir un propósito. Sí, cuando llegué a San Andrés, como les conté, pues llegué apartada. Y cuando me convierto al Señor, como en el mes de abril, entonces, mire, por ejemplo, de pronto ese choque emocional mío. Yo no tenía empleo, estaba separada del esposo, tenía 3 hijos pequeños y eso para mí era tremendo. Yo había trabajado todo el tiempo en la ciudad de Barranquilla y ahora en la isla de San Andrés no tenía empleo. Y la isla era totalmente de almacenes, no habían empresas, no habían fábricas. Y entonces yo iba caminando por una de las calles de San Andrés y hice como un gesto así. Dije, ¿qué fue lo que hice? Venirme para esta isla donde no hay empleo, no hay fábricas, no hay nada donde yo pueda conseguir trabajo. Entonces oí la voz de Dios que me dijo: yo soy el creador. Y cuando Dios te habla, yo soy un poco sensible. Cuando Dios te habla, esa voz penetra y tú la crees y tú desde esos momentos cambias tu comportamiento. Y yo le creí a Dios que Él era el creador. Bueno, hermanas, eso fue algo maravilloso, maravilloso. Yo no le voy a decir que eso obró de la noche a la mañana. Yo esperé en el Señor y resulta y acontece
que cuando Dios empieza a trabajar eso de yo soy el creador, empieza a abrirme las puertas. No me conocía a nadie en la isla, así que la experiencia que tenía de Barranquilla no me servía en San Andrés. Y perdona, ¿en qué trabajaba, en qué se desempeñaba? Yo todo el tiempo fui secretaria. Ah, ok. Pero las bendiciones de Dios van en aumento, hermana. Así es. Nunca las bendiciones de Dios se estancan. Yo siempre fui secretaria de por lo menos de firmas importadoras, yo fui secretaria de almacenes, así sucesivamente. Aprendí a manejar muy bien el área de las importaciones, pero lo más grande que te puedo decir es que casi ya a los 48 años me concede el Señor la bendición de entrar a la gobernación de San Andrés. Y entonces trabajo con la gobernación de San Andrés porque allí estaba un cuñado mío y Dios lo usa como puente y me da la entrada al gobierno de San Andrés, y lo que aparentemente era un contrato de 4 meses se fue prolongando, y luego después, cuando cumplí el año, ya era empleada de planta. Pero era el propósito de Dios. Así es. ¿Y cuántos tiempos crees que estuve allí? 14 años. Uy. Hasta que de ahí salí y el Señor me regaló la pensión. Ve, así ve cómo es. Y el propósito, como usted dice, ¿no? Llegar allí y decir, yo cometí el error más grande, de pronto decir, venir a este lugar donde no voy a encontrar trabajo, nada. Y el Señor hace algo que me llama la atención, es que el Señor hace todo completo. O sea, no solamente trabajo espiritual, sino que Él también sustenta. Amén. O sea, ahí vemos la obra de Dios, pero vemos ese Dios completo, sí, que tiene cuidado de nosotros en todas las áreas. En todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, tiene el cuidado. Entonces, fíjense que, por ejemplo, les contaba que tengo 3 hijos, y bueno, las condiciones no eran las mejores económicamente. Yo recibí el apoyo de mis padres y de mis hermanas, porque somos muy unidas, gracias a Dios. Pero resulta y acontece, hermanas, que ya termina mis hijos el bachillerato, y allá fue muy fácil estudiar porque por lo general hay colegios públicos muy buenos en la isla. Y mis hijos terminan el bachillerato, pero ¿a dónde recursos para ir a la universidad? Claro. Entonces recuerdo que hice las gestiones en la Universidad del Valle, así va abriendo Dios puerta para llegar aquí a Cali. Ya. Dios va abriendo las puertas a través de los hijos. Entonces resulta que se gradúa el hijo segundo. Aquí en Cali. No, allá en San Andrés de bachiller. De bachiller, sí. Y él quiere estudiar, y yo hago papeles. Vamos a hacer un cambio ahí. Ajá. Y yo hago papeles para la Universidad del Valle, pero por correo. Porque no había plata para mandar al muchacho a hacer las diligencias personales. Pero miren cómo Dios abre caminos. Y de pronto esto puede animar a muchas personas que no tienen los recursos para sacar a sus hijos a estudiar. Pero fíjese que empecé a hacer las vueltas y llamo a la Universidad del Valle. Y el que me contestó me dijo, usted no tiene necesidad de venir, hagan por correo todas las vueltas. Y él dijo esto, el 20 de julio se publican los listados, y el 21 usted puede llamar a la universidad a ver si su hijo quedó. Si quedó, puede venir el muchacho, si no, pues no hay nada que hacer. Entonces yo llamé el 21, yo había orado y había puesto esa fe, esa confianza en el Señor, que el muchacho iba a entrar a la universidad. Y cuando yo llamo el 21, me dice la persona, no quedó. A mí como que aquello me dio un vacío tremendo, y yo dije, que falló, tenía toda la fe puesta en Dios, que sí iba a entrar el muchacho. Bueno, pero me quedé así como que un poco desanimada de lo que había sucedido, en qué había fallado mi fe, no Dios, sino mi fe. Y resulta que como 7, 8 días después me hace una llamada una hermana de la iglesia y me dice, hermana Amparo, tu hijo quedó en la Universidad del Valle. Yo le dije, no hermana, porque ya llamé
yo llamé y no aparecen las listas. Amén, o sea, estamos escuchando unos testimonios, gracias, estamos escuchando unos testimonios maravillosos que uno dice, wow, Dios es bueno, pero quisiéramos que nos contaras un poco de las emociones ahí, como estamos en esta semana, Sí. en este mes, perdón, hablando de la inteligencia emocional, tus emociones ahí, ¿cómo estaban? O sea, estaba esa fe, estaba esa confianza en Dios, pero, Sí, pero en mi humanidad, ¿cómo me sentía? ¿Cómo te sí, sentía claro, Amparo? pero la fe en el espíritu, pero la humanidad siente Exacto. la prueba. Y yo me quebraba porque yo decía, Dios mío, parece que oro y no me oyes, no me escuchas. Entonces me sentía como que abandonada, como que Dios no me escuchaba, como que no eran para mí las cosas, no se me daban. Entonces, sí, mis emociones en esos momentos estaban como destrozadas. Pero Dios, que tiene el control de todo, cuando tú te crees así, entonces Dios dice, espérate, yo voy a levantarte ahora. Hermanas, cuando a mí me llaman que mi hijo entró a la universidad y yo no lo creía, estaba publicado en un periódico. En ese tiempo no había Facebook ni redes sociales para aclarar. No había eso, hermana. Y la hermana me dice, no es posible que el nombre de tu hijo aparezca exactamente en el periódico. Y fuimos por el periódico, sí, realmente. Mi hijo había quedado en la universidad, luego después entró mi hija Susana, y de esa manera Dios va abriendo puerta para venirnos a Cali. Ya para ese entonces las cosas empezaron a cambiar. Pero ahora, con relación a la pregunta que me hace la hermana Liliana, cuando empezaron a estudiar aquí, hermanos, todavía yo no trabajaba con la gobernación. Ah, todavía no. No, todavía no trabajaba con la gobernación y como si fuera poco, tampoco tenía empleo en esos momentos. ¿Cómo hacía? Mi mamá y mi papá, yo vivía con ellos y ellos me ayudaban y me ayudaban unas hermanas mías. Pero uno, cuando anteriormente se convertía, uno se volvía como hincha de la oración, del ayuno, y uno estaba como que tan pegado, tan ligado a las cosas de Dios, que cuando yo llamaba a mis hijos y ellos me decían, mamá, estamos pasando muchos trabajos por esto y lo otro, yo le decía, tranquilos, Dios va a responder. Pero por dentro yo estaba quebrada, porque yo decía, yo no tengo de dónde, y yo me arrodillaba, colgaba ese teléfono y yo me arrodillaba a clamarle a Dios. Y realmente, pues, en ese entonces yo sentía que era la situación, pero ahora puedo entender que era un proceso de Dios en mis emociones, ¿sí? Formándome. Y yo oraba al Señor y le clamaba. Y yo decía, Dios mío, mira esto y esto y esto y lo otro. Y me paraba de ahí y parecía que Dios no me había escuchado. Sí me había escuchado. Amén, Amparo, pero qué hermoso es, Viviana, también, pues tú ya has pasado por muchas experiencias que realmente nos edifican, pero qué hermoso es cuando uno entiende que es un proceso de Dios en nuestras vidas para cambiar ciertas áreas que Él sabe que debemos mejorar. Entonces es ahí donde a través de la oración el Señor le dice a uno, debes cambiar, porque a veces cuando nos encontramos así, con esas emociones, con esas situaciones desbordadas, pensamos que Dios no está ahí, que no se mueve, y claro, Él en todo tiempo está ahí puliéndonos. Y algo de resaltar es lo que dice, en que en ese tiempo, dice, cuando uno se convertía, uno se volvía hincha de la oración. Me llamó la atención porque es verdad. Anteriormente eso era, ¿verdad? Hinchas de la oración, o sea, todo era en la oración. Y que se ha perdido mucho en este tiempo. Y yo creo que eso ha afectado mucho a la parte emocional en las mujeres. Y pues hablando de las mujeres de la iglesia, porque cuando no hay oración no hay control de emociones, es muy difícil. Entonces, en ese tiempo, aunque hubiera muchos problemas, muchas dificultades, al estar aferrado tanto de la oración, de esa comunión con Dios, entonces era más fácil, creo, entregar todas esas emociones desbordadas a Dios y que Él las organizara, a que de pronto, si no, imagínate que de pronto no hubiera sido hincha de la oración, como usted dice, ¿cómo estarían esas emociones? ¿A quién acudiría? Y quiero aclararles algo.
no habían conceptos de psicología. Sí, claro. No habían conceptos de psicología, no habían consejeros, no había nada. Entonces uno aprendía, o sí a las buenas, o sí a las malas, a ir a los pies del Señor. Así era. Pero lo hermoso ahí es que en esa época en que tú te convertiste, esa dependencia con Dios era 100%. Se le consultaba absolutamente todo. Algo que se ha perdido, como tú lo dices ahora, y que debería de realmente, como dice esa palabra, no olvidarnos de las sendas antiguas, ¿sí? Porque uno admira mucho nuestras hermanas de la Edad Dorada. Yo me identifico con ellas porque cuando recién me convertí yo siempre me dirigía a ellas, siempre le he pedido consejo a ellas, porque uno sabe que son mujeres valientes, esforzadas y sobre todo que oye la voz de Dios, y yo pienso que eso es algo hermoso, estar uno con esa conexión directa con el Señor y que el Señor te muestre, te diga, hazlo así, muévete así, no lo hagas así, eso es hermoso. Entonces ahora cuéntanos ya qué pasos siguió después ya de que tú te reconciliaste con el Señor, cómo fue esa experiencia de estar acá en esta ciudad de Cali. No, cuéntanos un poco no, más. la experiencia cuando me convierto al Señor, la primera experiencia la tengo en San Andrés. Entonces, claro, porque allá vuelvo al Señor. Entonces, como éramos una iglesia pequeña, el pastor ya no era el misionero. Ahora ya San Andrés había dejado de ser campo misionero, ahora estaba establecida la obra, y entró entonces un pastor llamado Jorge Enrique López. Entonces el transporte de la isla son motos, o en ese tiempo eran motos, sigue siendo motos, pero ahora hay mucho carro. Entonces los hermanos que tenían sus motos nos íbamos de 2 en 2. Entonces en la isla me vuelvo una servidora de Dios. ¿Por qué me vuelvo una servidora de Dios? Porque, bueno, creo que ese era el propósito del Señor, que era servirle. Entonces nos volvimos servidoras de Dios, servíamos al Señor en el evangelismo, servíamos al Señor en los cultos, en todo momento servíamos a Dios. Y hay algo que yo les quiero compartir. Dentro de ese servicio al Señor, fuimos un día, el pastor decía, vamos a fumigar la isla con el evangelio. Entonces sí, él decía, vamos a fumigar la isla con el evangelio. Y era verdad, había que ir a fumigar el pecado. Y llegábamos a un lugar y todas teníamos que ir preparadas. Y de ahí a mí me quedó una conducta formada. Nunca un soldado puede andar desarmado. La persona que le sirve a Dios tiene que estar preparada para en todo tiempo decir sí, como no, o si no puedo, bueno, en la próxima. Entonces íbamos todos preparados porque el pastor se paraba aquí en un barrio y decía, usted dirige y usted predica. Y que la mayoría eran mujeres. Éramos mujeres, el único hombre era él. Ah, o sea que en la congregación también era solo mujeres. Claro. Pero una vez más se certifica que Dios usa a las mujeres. Claro, claro. Y es que mira el privilegio que Dios le da a las mujeres. Jesús nace de una mujer. La primera que tiene un encuentro en la resurrección es una mujer. Entonces Dios tiene cosas especiales con las mujeres. Lo que pasa es que tenemos que dejarnos usar por el Señor. Así que llegamos a un lugar y él me dice, usted predica aquí. Y yo les quiero decir, eran lugares en donde no había iglesia, en donde no aceptaban el evangelio. Y nos parábamos en un lugarcito allí, como con un poco de temor, y predicábamos. Y nos paramos allí en un sector y predicamos. Siempre me voy a acordar que prediqué sobre la lepra de Naamán. Años más tarde, allí nace la segunda iglesia de San Andrés en el barrio Natalia. Uy, qué bendición, qué bendición. Dejarse usar por Dios, como usted dice. Así que mujeres, ánimo. De verdad que Dios tiene propósitos que no nos alcanzamos a imaginar. No nos alcanzamos a imaginar. Nosotras. Posteriormente, ya te voy a hablar del año 2012.
En el año 2012 vuelvo a Barranquilla. Había estado en San Andrés desde diciembre del 83 hasta el año 2012. Vuelvo a Barranquilla porque mi madre se agrava. Y me quedo en Barranquilla, y en Barranquilla empiezo a servir también en la Iglesia Central de Barranquilla, en el Comité de Intercesión. Pero allí en esa Iglesia Central de Barranquilla, yo en el altar le decía al Señor, yo quiero ser evangelista, porque no lo era, porque no sentía esa pasión, ni esa necesidad, ni carga, nada. Entonces, iba y venía a la iglesia, pero ese no es el propósito de Dios. ¿Para qué me llamaste, Señor? Para ser usados en la obra de Dios. Entonces yo le decía al Señor, yo quiero ese espíritu de evangelismo, porque yo tengo unas hermanas que tienen un espíritu de evangelismo impresionante. Entonces yo vivía con una que se llama Amelia, y Amelia se monta en un taxi y se sienta adelante y tiene una autoridad de parte de Dios. Y en una ocasión le dije al taxista, bájale el volumen a ese equipo que te voy a hablar del Señor. ¿Y sabe qué hizo el taxista? Bajó. Entonces yo aprendía de ella, yo decía, la autoridad de ella. Y yo la quería también. Así que yo... Corte. Micrófono. Cámbialo. Quedo en Barranquilla 5 años. Le oraba de esa manera al Señor, pero no sentía que pasaba nada, ¿verdad? Pero algo sucedió muy bonito estando en ese comité de intercesión. Una mañana estábamos en un ayuno, eran los miércoles. Invitamos a un hermano que predicaba en la obra universitaria. Él no tenía iglesia, predicaba en la obra universitaria. Y entonces inició el ayuno, él estaba de rodillas, estábamos orando, y de pronto él se para y dice, uy, hermana, siento que hagan una oración por mí, porque he sentido el llamado a las naciones, a las misiones, pero debo esperar. Entonces nos paramos, oramos por él, impusimos manos y ya se lo encomendamos al Señor. Él predicó, se fue. Como año y medio después yo me vengo para Cali, en el año 2016, perdón. Y en el año 2016 recibí la llamada, pero ya como a finales, de una persona, y me dice, hermana Amparo. Yo le dije, sí. Me dice, soy el hermano Manuel Cassiani. Yo le dije, sí, hermano. Me dice, ¿usted se acuerda de la oración de aquel día del ayuno de intercesión? Yo le dije, sí. Hoy he sido nombrado para ser el misionero de Guinea-Bissau en el país de África. Imagínese. Y eso que Dios usó en el área que estaba en intercesión, ¿no? En el área de intercesión. Para que, bueno, ahí una vez más la oración es todo, ¿no? Esa comunión. La comunión con Dios. Y qué bonito que usted haya aprendido ese, o sea, le iba a preguntar eso, ¿no? Porque la vemos ahorita y decimos, wow, ¿no? O sea, como que todos, yo quiero ser así, como un ejemplo a seguir, como poder uno tener esas experiencias con Dios así. Pero entonces yo creo que eso no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Es un proceso. Cuéntenos un poquito ese proceso y cómo hizo para lograr llegar como a tener ese nivel para poder usted entrar en esa comunión con Dios y tener esa intimidad con Él. Bueno, eso no es de la noche a la mañana. Y el hermano Álvaro Torres dice una expresión muy cierta. No digan, uy, qué gran hombre. Uh-huh. No digan, uy, qué gran mujer es Amparo Vélez. No digan, qué gran Dios tiene Amparo Vélez. Amén. Que así como la cambió a ella, nos puede cambiar a nosotros y nos puede transformar. Por ende, yo les voy a contar, era una persona áspera en mi temperamento, en mi comportamiento, por cuestiones de mi niñez. Y era una persona muy áspera. No era nada de pronto agradable, porque tenía un comportamiento como agresivo. Pero todo eso lo fue transformando Dios. Todo eso lo fue cambiando Dios y me fui dando cuenta de muchas cosas que de verdad afean el comportamiento de uno en la vida cristiana. Entonces luego me vengo aquí a la ciudad de Cali
y encuentro algo maravilloso. Encuentro a la hermana Luz Marina de Galvi, Ya. que fue un aporte de mucha bendición para la Iglesia Central de Cali. Amén. Y bueno, estaba la iglesia en lo que se llama ayuno y oración. Eso no quiere decir que no esté ahora, Así es. ¿ya? Porque la iglesia nunca ha dejado de ayunar ni nunca ha dejado de orar. Pero en aquellos tiempos la gente concurría más. Los ministerios, claro. Sí. Entonces yo llego y parece que hicimos como empatía. Hicimos empatía y entonces ella me empieza como a involucrar. Pero yo estaba muy indecisa de venirme de Barranquilla porque Dios me usaba allá en la central de Barranquilla, y tenía temor a hacerlo sin que Dios ¿cómo se llama?, lo tuviera en sus planes. Entonces le oré al Señor y yo le dije, dime si me quedo o dime si me voy. Y en un mensaje el pastor dijo, usted decide. El Señor le contestó. Gloria a Dios con todas estas experiencias y testimonios. Yo quisiera que tú nos dieras o le dieras un consejo a las mujeres en este día, a las mujeres jóvenes. ¿Qué le podrías decir a ellas? Porque sabemos que hay mujeres que pasan situaciones muy difíciles en los hogares, tienen muchas situaciones difíciles con sus hijos. Sí. Y yo quisiera que en base a tu experiencia, en lo que tú has vivido, porque algo muy curioso que tuvimos una experiencia con la psicóloga Marisol Bonilla, nos decía que la autoestima de la edad dorada es alta. Yo decía, wow, ¿cómo así? Pero nos decía es la experiencia, ya lo vivido. Entonces quisiera que nos dieras un consejo a nosotras, todas las mujeres. ¿Qué nos podrías decir? Mira, precisamente ayer estaba leyendo el Salmo 29 y el Salmo 30. A mí me gusta, me apasiona mucho el estudio de la palabra, me apasiona. Y yo estaba estudiando y yo veía que el Salmo 29 se refiere a una tormenta impresionante y la vivió el rey David, la vivió él, ¿no? Y luego en el Salmo 30 ya tú ves la manera diferente de cómo David se expresa, después de haber pasado cómo declinó la tormenta y de ver cómo la mano de Dios lo sacó a flote, ¿verdad? Y entonces eso como que me impactaba, porque antes de la exaltación es la humillación. Antes de que Dios te entregue las cosas, primero vas a ser procesado, vas a ser moldeado. Como dice aquella canción que dice, me dijo no me gustas, te voy a transformar. Y cuando estamos en esa transformación, de verdad lo que vemos es el barro nada más. Entonces, esos son procesos difíciles, días difíciles. Y yo hoy, de pronto las personas vienen a donde uno porque piensan que uno tiene más comunicación con Dios que ellas. Eso es falso. Todo el que me busca, dice el Señor, me halla. Entonces, ay hermana, mire que esta situación, deme un consejo, ay hermana, mire esto, mire lo otro. Entonces uno quisiera como decirle a las personas, o yo les digo, ¿no? El proceso de Dios te está formando, está haciendo en ti algo maravilloso para que en el mañana tú puedas servir de aporte a la obra de Dios. Pero el problema de hoy, como decíamos ahorita, como hoy trabaja la mujer, trabaja el hombre, hay poco tiempo para uno dedicarlo a la oración, al estudio de la palabra. Hay poco tiempo, porque una persona que llega cansada no tiene las mismas energías y las mismas fuerzas que tiene alguien que está en la casa todo el día para orar, para levantarse temprano. Entonces ahí viene una falencia, ahí viene como una debilidad, como cuando al cuerpo le falta la vitamina, ¿cierto? Pero eso es lo que hay que enseñar hoy. Tempestades siempre las van a ver. La tempestad la hubo en los tiempos de David. La tempestad la hubo cuando Jesús estuvo en la barca con ellos y se levantó la tempestad.
Y la tempestad la hubo cuando Pablo atravesó 17 días de naufragio. ¿Y qué dice? No veía ni sol, ni luna, ni estrellas. ¿Qué veía? Oscuridad total. Pero un ángel se le apareció y le dijo, no temas, ninguno va a perecer. Entonces esa experiencia, el versículo que había escogido está en Marcos 4:39. Si lo puedes leer, por favor, Lili. Marcos 4:39. 2 consejos para las mujeres que nos están escuchando en este día de hoy y para todos los que ven el programa. Todo el que esté pasando por una tormenta, hay 2 cosas que quiero decirte. La tormenta llegará a su fin. Número 1, y el Señor Jesús cuidará de ti mientras pases por esa tormenta. 2 pasos importantes. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Eso es lo que le quiero compartir y el consejo que quiero dejar para las mujeres que de pronto estén en una aflicción con el hogar, con los hijos, con la economía, con su vida espiritual, que esa tempestad tendrá un fin, pero no saltes de la barca, no puedes saltar de la barca, te tienes que quedar quietica hasta que el Señor te exalte cuando fuere tiempo. Amén. Tengo una pregunta también para ti esta mañana. Bueno, dicen los estudiosos, los psicólogos, bueno, los investigadores, que en estos tiempos ya han incrementado más las enfermedades como la depresión, la ansiedad, bueno, y muchas más. Pero en ese tiempo también existían o en menos cantidad, o sea, porque es que, ¿por qué te lo pregunto? Cuando yo escucho a mi mami y a mi abuela, nunca las escuchaba hablando de estos temas, ¿sí? Entonces, quiero que tú me comentes un poquito, Amparo, ¿era porque había más conexión con Dios, a diferencia de ahora, que por lo que tú dices, las ocupaciones, el trabajo, porque pues hay que elaborar, las obligaciones? Quiero que me digas un poquito ahí como cuál es la diferencia, sí, mira, si es el mismo Dios. Mira, la Biblia nos habla, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque siempre han habido emociones positivas y emociones negativas. Siempre ha habido alegrías, ha habido tristezas, siempre ha habido agradecimiento, ha habido desagradecimiento, siempre ha habido miedo, siempre ha habido confianza. O sea, siempre han habido estas emociones, ¿verdad? Los antiguos también lo sintieron, porque si nos referimos al profeta Elías, entró en un momento de depresión. ¿Y para dónde se fue? Se fue para una cueva. Pero el cuidado cariñoso de Dios con su profeta, no solamente lo cuidó, le mandó comida y lo dejó dormir, y cuando ya descansó le dijo, ahora sí, levántate y continúa. Entonces, con relación a la pregunta, depende, cuando tú no le echas mano a la provisión de Dios, te coge ventaja el miedo, te coge ventaja la nostalgia, la tristeza, y eso afecta el organismo. Dentro de lo que leía, muchas enfermedades dependen del estado de ánimo nuestro. Cuando yo manejo miedos, todo mi organismo se complica, todo, y me neutralizo. Cuando el miedo me puede servir en este sentido, me previene. ¿Tienes miedo? Busca al Señor. ¿Ya? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. La palabra tiene la solución para todo, ¿verdad? Pero entonces,
¿Qué sucede? Que muchas veces, por falta del conocimiento, el Señor dijo, se perdió mi pueblo. No tengo conocimiento, me llevo todo a pecho, empiezo a sufrir, me enfermo, me salen infecciones, me sale de todo y digo, el Señor no me sana. Sí, el Señor sí te sana. Lo que pasa es que como no tienes conocimiento de la palabra para canalizar las emociones, estás más pendiente del mal que del bien. Entonces, ese es un consejo, que la palabra es vida y vida en abundancia, para que en momentos difíciles nosotros podamos decir, en la palabra tengo todo lo que necesito para mi espíritu, para mi alma y para mi cuerpo. Hermanas, no es fácil. Yo no era la mujer tampoco tan calmada ni tan dócil, pero con Dios las cosas van cambiando. Y lo bonito es que a medida que tú estudias en la palabra y estudias los comentarios y otras cosas más, tú rechazas lo que no te sirve, pero acoges lo bueno. Entonces tú vas diciendo, esto fue lo que me pasó en tal momento. Esto es lo que yo sentí. Entonces ya tú tienes una experiencia en Dios y un conocimiento. Cuando te vuelve a atacar el problema con el conocimiento de la palabra, tú dices, no, Señor, así no es, porque las emociones están sujetas, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y si a mí me viene una angustia, yo me examino ahora y yo digo, ¿por qué tengo angustia? Tengo todo para ser feliz, tengo todo para vivir bien, tengo al Señor. ¿Por qué tengo esta angustia? No, yo no tengo por qué tener la angustia, la rechazo en el nombre de Jesús y créelo, a los 5 minutos tú no te acuerdas de ese problema. Amén, así es. Y aún la palabra del Señor nos habla echando toda vuestra ansiedad a Él, sobre Él. Entonces ahí también es tener ese conocimiento de la palabra, leer la palabra de Dios, porque cuando la leemos eso es dulce como la miel, es leche, es espada, es ese escudo. Entonces, qué importante es leer la palabra de Dios, porque ahí está todo, porque nuestro Dios es completo. Así como cuida de nuestra alma, de nuestro espíritu, también de nuestro cuerpo. Y hablando ahí, Lili, nos comentaba al principio de un testimonio, que no nos lo ha contado, antes de irse, que Dios la sanó de una alergia, algo que tenía. Sí, y eso quiero decirte, las alergias eran producto de los miedos. ¿Por qué producto de los miedos? Cuando yo iba a comer ya yo tenía miedo. Es que eso me va a hacer daño. Entonces yo me fui reduciendo. Es que voy a coger el detergente, eso me va a hacer daño. Mi mente estaba cautiva. Cuando yo llego al Señor, esa piel se me desbarató. Yo estuve hospitalizada mucho tiempo. Yo una vez duré hospitalizada 10 días en San Andrés por la piel. Y en esos 10 días me ponía mucho corticoide. Claro, todos esos corticoides, hoy estás brotada, mañana estás bien. El problema es sal de allí y toca algo que tú no debiste tocar, de una vez se te revienta la piel. Entonces me pasó eso, salía de ahí, salía bien, pero de pronto algo que tocaba o que comía o que una vez reventaba la piel, pero horrible. Por ende no tengo huellas, porque las alergias dañaron las huellas. Y el Señor empezó a obrar en mi mente. Empezó a orar en mis emociones. Y a medida que le fui creyendo a Dios, como te decía, la oración, el ayuno, mi familia oraba, la iglesia oraba, cuando de momento sentí que las alergias se fueron. Ahora quiero testificar también esto. Testifiqué de la piel, aún no estaba completamente sana. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. No testificar cuando estás completamente bien, porque ya estás viendo el milagro. Testifica cuando no has visto, porque esa es la fe. Yo le creo a Dios sin ver y Dios obra. Entonces yo testifiqué todavía teniendo la piel muy delicada, que hasta allí habían sido esas alergias. Y que a ese gigante, una vez más, el Señor me había permitido cortarle la cabeza.
Y sí, se fue para siempre. Goliat no se levantó nunca más. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahí Siguió vemos. comiendo pargo rojo. Amén, así es. Y bueno, vemos Dios, nuestro Dios, cómo transforma nuestro corazón, porque realmente su palabra dice, dame, hijo, tú, corazón. Dios pide nuestro corazón, porque el corazón son esas emociones, esos pensamientos, eso que está ahí todo el día. Entonces, qué importante es entregarle totalmente nuestro corazón al Señor para que Él sea teniendo cuidado en todo de nuestras vidas. Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes, a todos los que están conectados a través de Facebook, a los que nos escuchan a través de su radio, su receptor, los que van ahí de pronto en su auto, en las emisoras que nos retransmiten aquí en Cali, Getsemaní Estéreo. Un saludo para todos los oyentes. Saludamos en Facebook a los que están conectaditos. Flor Quintero dice: bendiciones mis hermanas. Rosalba Urrego, que Dios derrame muchas bendiciones para todas ustedes. Y Put Santa Isabel Remedios, Antioquia. Rosalba Urrego Patiño. Sandra Sánchez dice: bendiciones. Damaris Tapia, bendiciones en el nombre de Jesús. Adonai dice: qué hermoso, gracias al Señor. Eduardo Marín, bueno, saludamos a nuestra hermana Orfanit, un fuerte abrazo, y para toda la familia. Saludamos a Hidalba también, que está conectadito, una prima, un saludo muy especial, síguenos escuchando. Saludamos a Rosita Grueso, dice: Dios les bendiga grandemente, qué bonitos testimonios, experiencias maravillosas que alimentan la fe y las fuerzas para esperar en Dios. Argenis Bellanueva Santa, Dios les bendiga hermanas, hermoso programa, amén. José Johnson Salazar dice: Dios les bendiga, qué bonito escuchar todas esas experiencias, mujeres de fe que han abierto caminos. Saludos desde Calarcá, Quindío y Putcuarta. Felicitaciones por el programa, gracias, amén. Luz Mary Medina: definitivamente la oración no se puede dejar, qué hermoso tener una relación con Dios, amén. Diana Jiménez, Argenis, un saludo muy especial. Y saludamos a nuestra compañera Elisa Bravo, que también está ahí conectadita con nosotros, decirle que Dios es el que obrará, ¿verdad? Y saludo a todos ustedes de una manera especial, gracias por siempre estar conectaditos. Recuerde, para los nuevos oyentes que de pronto llegaron hoy a la transmisión, este es un programa que se hace todos los días lunes y viernes después de las 10 de la mañana. Tenemos un conversatorio, hablamos de temas de mujeres, así que muy bonito para que usted siempre se conecte con nosotros. Saludamos también a Kate, a Diana Toledo, que también están conectaditas, ella es esposa de pastor, familia pastoral, también un fuerte abrazo. Amén, y también nuestros oyentes pueden dar su opinión, y si quieren contar un testimonio ahí, también lo pueden hacer, bienvenido sea. Bueno, entonces ya para terminar, se nos acaba el tiempo, entonces quisiéramos que nos compartiera ya como algo que usted diga, quiero compartirles, y que de pronto un consejo o algo que de pronto haya vivido usted que nos quiera compartir. Algo que yo tenía en mente decirle era de que en todo ese proceso usted lo vivió prácticamente sola, ¿cierto? Y que eso es algo también de resaltar, porque, o sea, tiene uno que ser muy guerrera para usted decir: me levanto y sigo y saco adelante a mis hijos. Sí, fíjate que en alguna ocasión en el comité de intercesión de aquí de Cali le pusieron nombre a los grupos, y yo estudié lo que era la tribu de Gad. Entonces me gustó mucho y yo puse el nombre del grupo Gad, porque decía que los de la tribu de Gad de pronto se sentían que estaban abatidos y que estaban en el suelo, pero de pronto se levantaban como un león, sí, con fuerzas nuevas para continuar y para agredir al enemigo también en oración. Y eso me dio mucha fortaleza. Entonces, la verdad, los tiempos difíciles son unas experiencias maravillosas para después tener con qué aconsejar y compartir con las personas. ¿Qué era lo que me preguntabas? No, eso sobre lo que quisieras compartirnos ya para terminar. Sí, y que las personas que están empezando, que tengan ánimo, que no vuelvan atrás por nada de el que se devuelve lo perdió todo. El que se devuelve dejó la mesa servida. Así es. Dejó los regalos empacados, dejó todo.
Así el es. que se devuelve. Por eso la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos podemos devolver, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, eso quiero compartir con las nuevas generaciones para que sigan adelante, porque ellas tendrán que entregarle el legado a sus hijos y sus hijos a sus hijos, de generación a generación. Bueno, gloria a Dios, ha sido una mañana muy, muy, muy maravillosa, muy espléndida, bueno, con estas experiencias y bueno, algo que también me parece muy hermoso, Viviana, que si es la voluntad de Dios y nos permite llegar a la edad dorada, llegar así, lúcidas, con Elegantes. paz, con tranquilidad, elegantes, hermosas, porque qué bueno llegar así, de esa manera, al Señor. Quiero Felices. compartirles algo. Sí. ¿Está prendido? Sí. Quiero compartirles algo. Resulta que una de las cosas a que le tengo de pronto un temor y le digo al Señor, no me dejes quedar en un estado en que, ay, no puedo. No. Y de acuerdo a tu estado de ánimo, también el Señor te bendice, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, ¿por qué una persona que llega a cierta edad va a descuidarse? No se puede descuidar. Y Dios nos enseña, aún en eso, cómo vestir dignamente, de acuerdo a la edad, decorosamente. Eso nos lo enseña el Señor. Entonces es un consejo para todas las mujeres, ante todo para las mujeres jóvenes, que en este tiempo se confunde la mundanalidad con vestirnos bien, con estar bien presentados. La mundanalidad es una cosa, vestirnos bien es diferente, porque lo que te va a adornar es la gracia de Dios. Así es. Siempre vemos a la hermana Amparo bien elegante. Muy hermosa. Bueno, amén. Entonces ya nos despedimos, Viviana. Sí, tenemos un último saludo que nos envían desde Uruguay. Un fuerte abrazo para Amén. Carol Giraldo. Bueno, ella es una mujer que también ha salido adelante pese a muchas situaciones y que admiro mucho. Y la saludamos a ella y a toda su familia en Montevideo, Uruguay. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por compartir el link. Y bueno, en conclusión, los procesos, Dios está ahí en todo y Él es nuestro ayudador. Bueno, te damos muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hasta otra próxima vez. Un fuerte abrazo. Y las esperamos el día lunes. Continuamos con nuestro tema de inteligencia emocional. Dios les bendiga y gracias por estar acompañándonos hasta esta hora. A todos los que estuvieron conectados a través de la FM, entren también a Facebook, ahí pueden conocernos. Que pasen la voz de bellezas, estas cosas buenas, de estas experiencias que nos ayudan a crecer, a edificar y sobre todo que nos aumentan la fe. Entonces pasa la voz, por favor. Dios les bendiga. Un fuerte Dios les abrazo. guarde. Gracias, Amén. nuestra invitada, por acompañarnos. Dios le bendiga. Gracias, hermana.